Los melanomas de la uvea son 3 veces más frecuentes en pacientes con iris azul y gris que en los que tienen iris marrón. Son extremadamente raros en personas de raza negra y no tienen ningún predominio sexual. La presentación es durante la quinta a sexta década de la vida y en esta década es una antes de la del melanoma del cuerpo ciliar y coroideo con aumento del melanoma de iris persistente. Signos típicos. Un nódulo pigmentario o no pigmentario que tiene menos de 3 milímetros de diámetro y 1 milímetro de espesor localizado a la mitad inferior del iris con una superficie suave e irregular. Vascularidad superficial del tumor y es muy fácil de detectar en un tumor no pigmentario, mientras que en un tumor muy pigmentado puede quedar enmascarada. Puede haber distorsión pupilar, ectropión uveal y a veces cataratas localizadas. Los signos asociados con un componente celular epiteloide prominente incluyendo vascularización importante, crecimiento rápido y pigmentación heterogénea. Variantes raras. Melanoma de crecimiento difuso dentro del estroma que puede producir heterocromía, hipercromía ipsilateral. Melanomas en tapioca, que se caracteriza por múltiples nódulos sobre la superficie del iris. Un nevus del iris típico es una lesión pigmentaria plana y ligeramente sobreelevada que puede tener menos de 3 milímetros de diámetro. Se localiza en una capa superficial del iris y a veces puede causar una distorsión leve de la pupila y ectropión uveal. Nevus del iris difuso oscurece el patrón normal de las criptas del iris y origina una heterocromía hipercromía. Se encuentran bilateralmente después de los 16 años de edad prácticamente en todos los pacientes con neurofibromatosis. Las pecas suelen ser más pequeñas que los nevus múltiples y bilaterales. Los quistes primarios del iris son unas curiosidades raras que se originan en el epitelio pigmentario del iris o, excepcionalmente, del estroma. La inmensa mayoría, especialmente los que se originan en el epitelio pigmentario, son estacionarios y asintomáticos. Los epiteliales son estructuras globulares solitarias unilaterales y de color marrón oscuro que se transluminan. Pueden estar localizadas en el borde de la pupila, zona media o en la raíz. En ocasiones pueden flotar libremente en la cámara anterior o el humor vítreo. Los estromas se presentan en el primer año de vida, son unilaterales y solitarios y tienen una pared anterior suave y transparente que contiene líquido. Los quistes secundarios del iris se producen como resultado de un implante, parásitos, tumores o el uso prolongado de mióticos de acción prolongada. Los últimos producen bilaterales pequeños y múltiples y se localizan en el borde de la pupila. Los quistes pueden ser de dos tipos, perlados. Son pequeñas lesiones sólidas y blancas, y cerosos, translúcidos y rellenos de líquido. Copia con ecografía pueden mostrar el tamaño y la extensión de las lesiones. Tumores del cuerpo ciliar, melanomas del cuerpo ciliar. Alrededor del 10% de los melanomas ovales se originan en el cuerpo ciliar. Signos clínicos. Su presentación se da durante la sexta década de la vida con síntomas visuales, aunque en ocasiones el tumor se puede descubrir casualmente. Los signos dependen del tamaño y la localización del tumor. Sanguíneos epiesclerales dilatados en el mismo cuadrante que el tumor. Las extensiones oculares a través de los vasos emisarios esclerales pueden dar lugar a masa epibulbar. La tensión sobre el cristalino puede provocar astigmatismo, subluxación o catarata, y la erosión a través de la raíz del iris puede simular melanoma del iris. Tumores coroideos, melanoma coroideo. El melanoma del coroide es un tumor intraocular primario frecuente en los adultos y supone un 85% de los casos de melanoma uveal. Signos clínicos. Su presentación es durante la sexta década de vida, en forma del siguiente. Se puede detectar un tumor asintomático por casualidad, tumores sintomáticos que pueden causar disminución de agudeza visual o defectos en el campo visual, y alrededor de la tercera parte de los pacientes se quejan de presencia de bolas de luz. Una masa en forma de cúpula sobreelevada y de color marrón o gris. En ocasiones el tumor puede ser moteado o pigmentado de marrón oscuro o negro. Los coroideos existen aproximadamente el 5% de la población general, pero son menos frecuentes en individuos de piel blanca. Los signos. El nevus típico es una lesión color gris pizarra o gris verde, plana, mínimamente elevada, ovalada o circular. Sospechoso. Presencia de síntomas como metamorfopsias o fotofobias, una lesión superior a 5 milímetros de diámetro o
1 milímetro de espesor. Coroideo circunscrito es un amartoma vascular raro y benigno. Probablemente existe en el momento de nacer, pero no se vuelve sintomático hasta varios años después. Presentación. Tiene lugar a la cuarta o la quinta década de la vida. Una afección visual central unilateral. Es una masa coroidea que forma la cúpula o placas de color rojo o naranja que se mezcla con las coroides de alrededor. Pueden existir focos blancos sutiles en la superficie del tumor que probablemente corresponden a metaplasia. Complicaciones son degeneración de la retina secundaria que cubre el tumor, desprendimiento de retina exudativo, invasión macular, degeneración y fibroblastosis subretinana. Linfoma coroideo difuso suele afectar a más de la mitad de la coroides que crece lateralmente. Su presentación es en la tercera década de vida y sus signos son engrosamiento de la coroides y un color rojo intenso. Las complicaciones pueden ser degeneración de la retina cistoide secundaria y desprendimiento de retina exudativo. Los metastásicos en la coroide es con diferencia el lugar más frecuente de metástasis uveal, correspondiendo a un 90% de ella. Suele ser una afectación repentina en la visión, aunque la metástasis puede ser asintomática si se sitúa lejos de la mácula. Sus signos pueden ser una lesión ovalada o una placa de color blanco crema en crecimiento rápido, localizada generalmente en el polo posterior, y sus tumores raramente sobreelevados lo suficiente porque infiltra lateralmente. Coristoma óseo coroideo. Es un tumor osificante raro benigno de crecimiento muy lento que afecta típicamente a las mujeres jóvenes sanas. Presentación es en la segunda y tercera década de la vida con afectación visual gradual que afecta la mácula. Es una lesión amarillo-naranja con bordes bien definidos y habitualmente situada en el polo posterior. Sus complicaciones son neovascularización coroidea secundaria y es frecuente y responde mal a fotocoagulación con láser. Linfoma del sistema nervioso intraocular primario es un linfoma maligno de células B grandes, difuso e infrecuente. Signos oculares presentan afectaciones de ambos ojos en el 30% de los casos, pero de gravedad en la enfermedad sistémica. La uveitis anterior crónica que no responde a corticoides, uveitis intermedia en pacientes ancianos que inicialmente pueden responder a corticoides, pero después dejan de hacerlo. En el segmento anterior, habitualmente se observan infiltrados multifocales grandes y amarillentos. Las manifestaciones menos frecuentes son infiltrados retinianos difusos y situados en la retinitis viral, de la retina y la cabeza del nervio. Retinoblastoma. El retinoblastoma es un tumor intraocular maligno primario más frecuente en la infancia. Genética. El retinoblastoma deriva de la transformación maligna de las células retinianas primitivas antes de la diferenciación final. Estas células desaparecen durante los primeros años de vida, por lo que el tumor raramente se ve después de los 3 años de edad. El retinoblastoma puede ser hereditario o no. El retinoblastoma hereditario germinal supone un 40% de los casos. Su presentación. La inmensa mayoría de los casos se presenta durante los primeros 2 años de vida y los niños con tumores bilaterales tienden a presentarse antes, promedio de 12 meses, por lo que tienen afectación unilateral. Leucocoria. Es un reflejo blanco pupilar. Estrabismo es el segundo signo de frecuencia con un 20%. Glaucoma secundario se produce asociadamente o no con los oftalmos y es infrecuente. La invasión unilateral del iris. En niños mayores, edad media de 6 años, puede manifestarse como nódulos multifocales. De forma muy similar a la inflamación granulomatosa o pseudohipopio. Por lo tanto, es importante pensar en una retinoblastoma dentro del diagnóstico diferencial de la uveitis crónica, que no es habitual en niños. Puede aparecer una inflamación orbitaria que simula la celulitis orbitaria o preseptal de tumores necróticos.
y en los casos no atendidos puede producirse una inflamación orbitaria. Los signos clínicos dependen del tamaño del tumor y de su patrón de crecimiento. Un tumor intrarretiniano precoz es una lesión blanca en placas. Un tumor endofítico crece interiormente hacia el vitrio, proyectándose desde la superficie de la retina como una masa blanca. Un tumor exofítico crece hacia afuera como una masa multinodulada y subretiniana y desprende la retina y puede ser difícil de visualizar si el líquido subretiniano es profundo. El astrocitoma retiniano es un tumor raro benigno y que no compromete la visión, aunque aisladamente ocurre. Se observa en mayor frecuencia en pacientes con esclerosis tubeculosa. Sus signos. El aspecto más común es una lesión nodular semitraslúcida o una lesión blanca bien circunscrita relativamente plana. Más tarde el tumor se vuelve sólido y blanco y con una exposición superficial que parece un retinoblastoma. El desarrollo de múltiples áreas de calcificación dentro de un tumor de larga evolución puede originar un aspecto fosilizado en mora. Hemangioma capilar retiniano es un amartoma vascular raro que comprende la visión y que puede presentarse aisladamente. Presentación. Suele ser durante la segunda o tercera década de vida, generalmente con afecciones oculares unilaterales o bilaterales en el despistaje o afectación visual. Signos. Una lesión roja muy pequeña localizada en el lecho capilar entre una arteriola y una vénula. Un pequeño nódulo bien definido. Una masa redonda más grande y de color rojo-naranja que se asocia a la dilatación y tortuosidad de la arteria que aporta sangre y la vena de drenaje como resultado de las comunicaciones arteriovenosas de forma de ambos vasos son parecidos. La angiografía con fluoresceína muestra una hiperfluorescencia precoz y una fuga tardía del colorante. Las complicaciones son formaciones de exudados densos en el área que rodea el tumor o en la mácula, edema macular, formaciones de membranas epirretinianas, desprendimiento de retina que puede ser por tracción o exudativos y hemorragias vítreas. Hemorragia cavernosa retiniana. El hemangioma cavernoso es un amartoma vascular raro congénito unilateral. Con un pequeño porcentaje de pacientes tienen lesiones similares que afectan la piel y el sistema nervioso central. La presencia es durante la segunda o tercera década de la vida con hemorragias vítreas o habitualmente como un hallazgo casual. Los signos varían desde la colección de aneurismas hasta un complejo y elaborado anomalía vascular en la retina o la cabeza del nervio óptico, que en raras ocasiones puede sangrar. Debido al lento flujo de sangre dentro del tumor, los glóbulos rojos pueden sedimentar y separarse en el plasma, dando lugar a depósitos o niveles de líquidos dentro de la lesión. Hemangioma racemoso retiniano es una malformación arteriovenosa congénita rara, habitualmente unilateral, en la que hay una comunicación directa entre la arteria y la vena sin hecho. La presentación puede ser con afectación visual o más habitualmente como un hallazgo casual. Signos: vasos sanguíneos están agrandados, son tortuosos y a menudo más numerosos que en el fondo de ojo normal y vena y arteria con colores similares. La angiografía con fluoresceína muestra una ausencia de fuga. Por lesiones muy grandes, tumores del epitelio retiniano pigmentado. Hipertrofias congénitas del epitelio pigmentario retiniano es una lesión benigna frecuente que puede ser típica, que se clasifica en solitaria o agrupada, o atípica. Es importante diferenciar los dos tipos porque la última puede tener importantes implicaciones sistémicas.
Puede ser solitaria. Las lesiones unilaterales planas, de color gris oscuro o negro, bien delimitadas, redondeadas o ovaladas, con un tamaño de 1 a 3 veces el diámetro de la papila y frecuentemente con un halo hipopigmentado justo dentro del margen externo de la lesión. Pueden observar lunas de pigmentación que a menudo se agrandan y se unen, especialmente en los pacientes de más edad. Algunas lesiones pueden volverse casi totalmente pigmentadas con tan solo un fino halo de pigmentos residuales en su margen. Atípicas. Signos: lesiones múltiples bilaterales, ampliamente separadas, frecuentemente ovaladas o fusiformes, de tamaños variables asociados a hipopigmentación en su margen. La distribución de las lesiones es al azar y puede ser pigmentadas, despigmentadas o heterogéneas. Sus implicaciones sistémicas pueden ser la poliposis adenomatosa familiar, síndrome de Gardner o el síndrome de Turcot. Amartoma combinado del epitelio pigmentario retiniano y la retina. Es una malformación rara y generalmente unilateral que puede ser yuxtapapilar o periférica, que afecta predominantemente a hombres y se encuentra con mayor frecuencia en pacientes de neurofibromatosis. Yuxtapapilar es la presentación en la segunda infancia o en la edad adulta precoz, con visión borrosa y metamorfopsias. Signos: es una pigmentación ligeramente sobrelevada, profunda, de color gris marrón, asociada a gliosis intra y hiperretinina variable. Periférica. Su presentación es en la primera infancia con el metabolismo. Sus signos son una cresta lineal asociada a vasos sanguíneos estirados. Amartoma del epitelio pigmentario retiniano es una pequeña lesión de color negro azabache, muy infrecuente, que afecta a menudo la mácula y tiene tendencia a extenderse a la superficie retiniana interna alrededor. Órbita. Anatomía aplicada. La órbita es una cavidad en forma de pera, cuyo tallo es el canal óptico. La porción intraorbitaria del nervio óptico es el más larga que la distancia entre la parte posterior del globo ocular y el canal óptico. Esto permite un desplazamiento hacia adelante importante del globo ocular. El techo consta de 2 huesos, el ala inferior del efenoide y la lámina orbitaria del frontal. Está localizado junto a la fosa craneal anterior y el seno frontal. La pared lateral consta de 2 huesos, el ala mayor del efenoide y el cigomático. El suelo consta de 3 huesos, cigomático, maxilar, palatino. El suelo de la órbita también forma el techo del seno maxilar, de forma que un carcinoma maxilar que invade la órbita puede desplazar el globo ocular hacia arriba. La pared medial consta de 4 huesos, maxilar, lagrimal, etmoides y efenoides. La fisura orbitaria superior es una hendidura entre las asas mayores y menores del efenoide, de la cual pasan importantes estructuras desde el cráneo hacia la órbita. La porción superior contiene los nervios lagrimal, frontal y coclear y las venas oftálmicas superior. La porción inferior contiene las divisiones superiores e inferiores del nervio oculomotor, el aductor, el nasociliar y las fibras simpáticas. Oftalmopatía tiroidea, tirotoxicosis. Es un trastorno autoinmune que suele presentarse en la tercera o cuarta década de la vida y afecta a las mujeres con mayor frecuencia que a los hombres. Cuando los signos oculares de la enfermedad es grave, ocurre en un paciente que no tiene hipertiroidismo. Produce los siguientes cambios: inflamaciones de los músculos extraoculares. Los músculos se agrandan, a veces hasta 8 veces es su tamaño normal, y puede comprimir el nervio óptico. Y la infiltración celular inflamatoria.
que causa aumento de volúmenes del contenido orbitario y elevaciones secundarias de la presión intraorbitaria, lo que puede causar más retención de líquido dentro de la órbita. Puede variar desde una simple molestia hasta que la ceguera secundaria, queratopatía por exposición o neuropatía óptica. Los 5 principales manifestaciones clínicas es las afectaciones de las partes blandas, retracciones palpebrales, protopsis, neuropatía óptica, miopatía restrictiva. Existen 2 etapas en el desarrollo de la enfermedad, que es el estadio genético, estadio congenitivo, en la que los ojos están enrojecidos y son dolorosos, y estadio fibrótico, en la que los ojos están blancos, aunque pueden existir un defecto indoloro de la motilidad. Afectación de partes blandas. Los síntomas incluyen sensaciones de arena en los ojos, la fotofobia, lagrimeo y malestar retrovulvar. Entre otros signos tenemos la tumefacciones preorbitarias y palpebral. Está causada por edema e infiltraciones dentro del septum orbitario que puede asociarse con prolapsos de la grasa preorbitaria dentro de los párpados. También la hiperemia conjuntival y epiescleral es un signo sensible de actividades inflamatorias, una hiperemia focal intensa que puede resaltar los tendones del recto horizontal. La quemosis se refiere al edema en la conjuntiva y a la curúncula. También tenemos la queratoconjuntivitis límbica superior y la queratoconjuntivitis seca. Retracción palpebral. La retracción de los párpados superiores e inferior tiene lugar en aproximadamente el 50% de los pacientes con enfermedades de graves como resultado de los siguientes mecanismos posibles: la contractura fibrótica, la sobreacción secundaria y la sobreacción inducida humoralmente. Signos. La retracción palpebral se sospecha cuando el borde palpebral está a nivel o por encima del limbo superior, permitiendo que la esclerótica sea visible. Se sospecha retracción cuando la esclerótica se ve por debajo del limbo. Protopsis. La protopsis es una protrusión anormal del globo ocular que puede estar causada por lesiones retrovulvares o más raramente por una órbita poco profunda. Los signos: la protopsis es axilar, unilateral o bilateral, simétrica o asimétrica y con frecuencia permanente. La protopsis grave evita el cierre correcto de los párpados y, si no se trata, puede originar una queratopatía por exposición y ulceración corneal. Miopatía restrictiva. Los signos: entre el 30 y el 50% de los pacientes presentan oftalmoplagia, que pueden ser permanente. La motilidad ocular está restringida por edema inflamatorio durante la fase inicial y la fibrosis después. En orden de frecuencia, los 4 defectos de la motilidad ocular son: el defecto de la elevación causada por unas contracciones fibróticas del músculo recto inferior, defecto de la abducción causado por fibrosis del recto medial, que puede simular una parálisis del septo par. El efecto de depresión causada por fibrosis del recto superior y el efecto de abducción causada por fibrosis del recto lateral. Infecciones. Celulitis preseptal. La celulitis preseptal es una infección de los tejidos subcutáneos por delante del septum orbitario. En ocasiones se puede producir una progresión rápida a celulitis orbitaria. Causas: un traumatismo cutáneo como una laceración o picadura de insectos, diseminación de la infección local como un orzuelo agudo o dacriocititis, a partir de una infección a distancia cerebral y preorbitario unilateral, doloroso y enrojecido. Celulitis orbitaria bacteriana. La celulitis orbitaria bacteriana es una infección con riesgos vitales de los tejidos blandos por detrás del septum orbitario. Puede ocurrir a cualquier edad, habitualmente en los niños. Los microorganismos causales más frecuentes son Streptococcus aureus. Las causas: la relacionada con los senos,
extinciones de celulitis preseptal, diseminación local, diseminación hematogénea, la postraumática y la posquirúrgica. La presentación es con un inicio rápido de malestar grave, fiebre, dolor y afectaciones de la visión. Los signos: edema palpebral y preorbitario unilateral con enrojecimiento, dolor y calor. Protopsis, que a menudo está enmascarada por la tumefacción palpebral, suele ser lateral y mirando hacia abajo. Oftalmoplegia dolorosa y difusión del nervio óptico. Mucormicosis rinoorbitaria. Es una infección oportunista rara causada por hongos de la familia Mucorrhozeae, que afecta típicamente a los pacientes con cetoacidosis diabética o inmunosupresión. Esta infección es agresiva y fatal. Se adquiere por la inhalación de las esporas que dan lugar a una infección de las vías respiratorias altas. Después la infección se extiende a los senos contiguos y posteriormente a la órbita y al cerebro. La invasión de los vasos sanguíneos por la IFAD produce una vasculitis oclusiva con infarto isquémico de los tejidos orbitarios. La presentación es una tumefacción facial y preorbitaria de inicio gradual, diplopia y pérdida visual. Signos: un infarto isquémico superpuesto a necrosis séptica. Es responsable la escara negra que puede aparecer sobre el paladar, los cornetes, el tabique nasal, la piel y los párpados. Oftalmoplegia, y la progresión es más lenta que una celulitis orbitaria bacteriana. Enfermedades inflamatorias. Enfermedades inflamatorias orbitaria idiopática. Previamente denominada pseudotumor orbitario, es un trastorno inhabitual caracterizado por lesiones orbitarias no neoplásicas y no infecciosas que ocupan espacio. El proceso inflamatorio puede afectar a cualquiera o a todos los componentes de los tejidos blandos de la órbita. La enfermedad unilateral es la normal en los adultos, pero en los niños puede haber afecciones bilaterales. La presentación suele ser entre la tercera y la sexta década de la vida, con enrojecimiento, tumefacción y dolor agudo que suele ser unilateral. Signos: protoxis congestiva y oftalmoplegia. Difusión del nervio óptico si la inflamación afecta a la órbita posterior. Dacryoadenitis aguda. Es una afectación de la glándula lagrimal que ocurre en aproximadamente el 25% de los pacientes con enfermedades inflamatorias orbitarias idiopáticas. Se produce de forma aislada, se resuelve espontáneamente y no precisa tratamiento. La presentación es que un inicio agudo de molestias en la región de la glándula lagrimal. Los signos: el edema en los signos de los segmentos laterales del párpado puede dar lugar a una protoxis característica en forma de S y distopia hacia abajo y hacia adentro. La inyección de la porción palpebral de la glándula lagrimal y la conjuntiva adyacente. Miositis orbitaria. Una inflamación inespecífica idiopática de uno o más de los músculos extraoculares. Se considera un subtipo de las enfermedades inflamatorias orbitarias idiopáticas. La presentación es que suele ser al principio de la vida adulta con un inicio brusco de dolor exacerbado en los movimientos oculares y diplopia. Signos: edema palpebral, ptosis y quemosis. Empeoramiento del dolor al intentar la mirada dentro del campo de acción y una protopsis leve. Malformaciones vasculares. Las varices primarias están formadas por segmentos debilitados del sistema venoso orbitario de longitud y complejidad variable. Se agrandan con el aumento de la presión venosa. La mayoría de los casos son unilaterales. La presentación oscila de la primera infancia a la mediana edad tardía. Los signos: una protoxis intermitente, lesiones visibles y combinación de lesión visible y protoxis. Las complicaciones incluyen hemorragia orbitaria aguda y trombosis. Fístula carótido cavernoso. En esta hay una comunicación anormal entre la arteria carótida y el seno cavernoso,
Cuando la sangre arterial fluye hacia adelante del interior de la vena oftálmica, se producen manifestaciones oculares debido a la estasis venosa y la arteria alrededor del ojo y la órbita. Fístula carótida cavernoso directa. La sangre arterial pasa directamente al interior del seno cavernoso a través de un defecto en la pared de la porción intracavernosa de la arteria carótida interna a causa de las siguientes: el traumatismo craneal y la ruptura espontánea. Los signos clínicos. La presentación puede ser a cabo de días o semanas después del traumatismo craneal. Los signos suelen ser ipsilateral a la fístula, aunque puede ser bilateral o incluso contralateral debido a las conexiones vasculares a través de la línea medial entre los dos senos cavernosos. Puede ser anteriores, ptosis y quemosis. La oftalmoplegia sucede el 60 y 70% de los casos debido a afecciones del nervio motores oculares por el traumatismo inicial, el aneurisma carótido intravenoso o la propia fístula. El sexto par es el afectado, con mayor frecuencia debido a su localización. En el examen de fondo de ojo muestra la tumefacción de la papila óptica, dilataciones venosas y la hemorragia intrarretiniana. Fístula carótido cavernosa indirecta. La porción intracavernosa de la arteria carótida interna permanece intacta y la sangre arterial fluye a través de las ramas meningeas de la arteria carótida interna o externa indirectamente dentro del seno cavernoso. Los signos clínicos son más sutiles que en la fístula directa, porque la fístula indirecta tiene un flujo sanguíneo lento. La causa es malformaciones congénitas y ruptura espontánea. Los signos son variables, con los vasos sanguíneos conjuntivales y esclera dilatados, la presión intracraneal aumentada y la protoxis leve asociada ocasionalmente con un rumor suave. Lesiones quísticas. Dacriops. Un dacrios es un quiste ductal de la glándula lagrimal. Es la lesión quística orbitaria más frecuente y suele ser bilateral. Los signos es una lesión quística redondeada a partir de la porción palpebral de la glándula lagrimal que obstruye en el fondo del saco superior. Quistes dermoide. Un quiste dermoide es un teratoma quístico benigno derivado de un desplazamiento del ectodermo a una localización subcutánea a lo largo de las líneas embrionarias de cierre. Los quistes dermoides pueden ser superficiales y profundos, localizados por delante o por detrás del septum orbitario representativamente. Los quistes dermoides superficiales dice que se da en la infancia con un nódulo indoloro. Signos: una masa firme, redonda, suave y no dolorosa de 1 centímetro a 2 de diámetro que se mueve libremente bajo la piel. Los quistes dermoides profundos también se dan en la adolescencia o la vida adulta. Signos: proptosis, distopia o una lesión en forma de masa con borde posterior mal definido. La mucosela se produce cuando el drenaje de las secreciones normales del seno paranasal está obstruido por infecciones, alergia, traumatismos, tumores o estrechamientos congénitos. La invasión orbitaria suele producirse a partir de las mucoceles frontales o etmoidales. Se originan en los senos maxilares. Signos: dolor frontal, proptosis o distopia y tumefacciones preorbitarias o del párpado superior. Encefalocele. Está formado por las herniaciones del contenido intracraneal a través de un defecto congénito de la base del cráneo. Los dos tipos principales del encefalocele orbitario son anteriores y posteriores. Se suele dar durante la infancia. En los signos, los encefaloceles anteriores afectan a una parte superior-medial de la órbita y desplazan el globo ocular hacia adelante y lateralmente. Los encefaloceles posteriores desplazan el globo ocular hacia adelante y hacia abajo. Tumores. Hemangiomas capilares. El hemangioma capilar es el tumor más frecuente de la órbita y las áreas preorbitarias en la infancia.
El tumor puede presentarse como una pequeña lesión aislada del significado clínico mínimo o como una masa desfigurante que puede causar afección visual y complicaciones sistémicas. Los signos clínicos dicen que las lesiones pueden ser superficiales, subcutáneas, profundas o en combinaciones con diversos aspectos y efectos oculares. Los signos, los novus en fresa, superficiales en los párpados son frecuentes. Hemangioma subcutáneo en los párpados o la órbita superficial con aspecto azul oscuro o púrpura a través de la piel subyacente. La órbita anterior superior suele estar afectada y el tumor puede causar distopía. Hemangioma cavernoso. El hemangioma cavernoso es un tumor orbitario benigno más frecuente en los adultos. Se produce dentro de los conos musculares justo por detrás del globo ocular. Signos: protoxis axial, que puede asociarse con edema papilar. La borrosidad temporal de la visión es un signo ocasional. Adenoma pleomórfico en la glándula lagrimal. Es el tumor epitelial más frecuente en la glándula lagrimal y deriva a los conductos, la estoma y los elementos mioepiteliales. Los signos clínicos: la presentación es durante la quinta década de la vida con una tumefacción dolorosa, lentamente progresiva y en los cuadrantes superiores externos de la órbita. Los signos: un tumor que se origina en el lóbulo orbitario de la glándula lagrimal se caracteriza por una masa no dolorosa, suave y firme en la fosa lagrimal con distopia inferonasal. El tumor tiende a extenderse hacia atrás y puede causar protoxis. Carcinoma de la glándula lagrimal. Es un tumor raro con alta morbilidad y mortalidad. En orden de frecuencia, los principales tipos histológicos son quístico adenoideo, adenocarcinoma pleomórfico, mucoepidermoide y las células escamosas. Signos: existe una masa en el área lagrimal con distopia inferonasal. El tumor puede extenderse hacia atrás e invadir la fisura orbitaria superior, dando lugar a una congestión conjuntival y epiesclera y oftalmoplegia. Glioma del nervio óptico. Es un astrizotoma pilocítico de crecimiento lento que afecta típicamente a las chicas jóvenes, pero que también puede ver afectado a los adultos. Signos: pérdida de agudeza visual. La cabeza del nervio óptico está inicialmente edematosa y más tarde se vuelve atrófica y puede haber una diseminación intracraneal al quiste y al hipotálamo. Meningioma de la vaina del nervio óptico. Se originan en las células meningioteliales de las vellosidades aracnoideas. Los signos es que tiene pérdida visual, atrofia óptica y vaso de Schunn óptico-ciliar, difusión del nervio óptico y tumefacciones crónicas de la papila. Los linfomas de los anexos oculares, es decir, la conjuntiva, glándula lagrimal y la órbita, representan el extremo del espectro de las lesiones linfoproliferativas y el otro lado que se encuentra la hiperplasia linfoide reactiva benigna. Su clasificación es en linfoma de células B en zonas marginales extraganglionares, linfoma central folicular, linfoma de células B grandes difuso, plasmocitoma y linfoma linfoplasmocítico. Los signos es que se puede afectar cualquier parte de la órbita y a veces la enfermedad es bilateral. Las lesiones orbitarias anteriores pueden palparse y tienen una consistencia gamosa. Rhabdomyosarcoma. Es un tumor maligno orbitario primario más frecuente en los niños. Los signos: la localización más frecuente es retrovulvar seguida de la superior y la inferior. Existe una masa palpable y toxis en aproximadamente la tercera parte de los casos. La tumefacción y la inyección de la piel suprayacente se produce más tarde, pero la piel no se calienta. Tumor metatáxico de la infancia. Neuroblastoma. Es una de las neoplasias más frecuentes de la infancia. La metastasia de la órbita puede ser bilateral y típicamente presentan un inicio brusco de protoxis acompañada por una masa orbitaria superior y esquemosis palpebral. Sarcoma granulocítico. Es un tumor localizado compuesto por células malignas de origen mieloide. El tumor suele mostrar un color verde característico por lo que se ha denominado cloroma. El sarcoma granulocítico puede presentarse como una manifestación de leucemia mieloide establecida o proceder a la enfermedad. La presentación suele ocurrir alrededor de los 7 años de edad, con el inicio rápido de protoxis, a veces bilateral, que se puede asociar a esquemosis
y edema palpebral. Cuando las afectaciones orbitarias preceden a la leucemia sistémica, el diagnóstico puede resultar difícil. Histiocytosis de células de Langerhans es un trastorno multisistémico caracterizado por lesiones inflamatorias destructivas que afectan principalmente al hueso. Las afectaciones orbitarias consisten en lesiones osteolíticas unilaterales o bilaterales y afectaciones de tejidos blandos, típicamente en el cuadrante superotemporal. Tumores metatáxicos en adultos. Son una causa infrecuente de protoxis en adultos y mucho menos frecuente en la metástasis de la coroide. Si la órbita es la manifestación inicial del tumor, el oftalmólogo puede ser la primera persona que vea al paciente. Invasión orbitaria por tumores sinusales. Aunque los tumores malignos de los senos paranasales son raros, pueden invadir la órbita y conllevan un mal pronóstico si no se diagnostican pronto. Además de los signos oftálmicos está el carcinoma maxilar. Es diferencia de los tumores sinusales que invaden la órbita con mayor frecuencia. Signos oculares: diplopia superior, diplopia y epífora. Craneosinostosis. Son grupos de trastornos hereditarios raros acompañados por fusión prematura de las suturas craneales acompañadas de anomalías graves de la órbita. Las dos entidades más frecuentes son síndrome de Crouzon y síndrome de Upper. Síndrome de Crouzon está causado principalmente por el cierre prematuro de las suturas coronal y sagital. Los oculares. La proptosis debida a la órbita poco profunda es el signo más destacado. En casos extremos, los globos oculares pueden luxarse hacia adelante de los párpados. Hipertelorismo y exotropia en patrón en V e hipertropia. Síndrome de Uppers. Es la más grave de las craneosinostosis y puede afectar a todas las suturas craneales y se asocia con edad avanzada de los padres. Los signos oculares que la órbita poco profunda, proptosis e hipertelorismo suelen ser menos pronunciadas que el síndrome de Crouzon y exotropia.